Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Había un varón judío en Susán, residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simi, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Esther, capítulo 2, verso 5. Esta semana, en Palabras de Vida Eterna, Francisco Arita, de la ciudad de Santiago de Querétaro, México, nos comparte un estudio referente a un varón, sabio y prudente. Crió como a su propia hija a Esther, quien llegaría a ser la reina del imperio de aquel tiempo. Varón leal primeramente a su Dios y también al rey, ya que descubrió un complot en su contra. Por su valentía fue usado para librar al pueblo judío de ser exterminado y fue honrado con un cargo importante en el reino. Mardoqueo, más que un héroe discreto. Es interesante cómo alguien tan poco conocido tenga ecos para nuestra vida. ¿Por qué Mardoqueo nos habla hoy? De él hablaremos en esta ocasión y sabremos su relevancia en especial por lo que representa. La Biblia es fascinante por innumerables razones, desde su coherencia histórica hasta su riqueza literaria. Escrita a lo largo de 1500 años por más o menos 40 autores, es la genialidad de Dios condensada para nosotros. Me encanta encontrar patrones que se repiten una y otra vez para que Dios afiance su enseñanza para así conocerlo. De hecho, lo que veremos hoy trae esos patrones. Hay algo fundamental a entender y se verá a lo largo de esta plática. En las enseñanzas de la Biblia existe lo que se conoce como tipología bíblica, y mucho de eso lo veremos hoy. En pocas palabras, con este recurso se buscan sombras, figuras o prefiguraciones de Cristo en el Antiguo Testamento, y aunque sabemos que son imperfectas, son ecos que nos muestran al perfecto Señor Jesucristo. El personaje que hoy tocaremos toma mucho de estas cosas. Por otro lado, en la Biblia, uno de los libros con más ataques contra su veracidad es el de Esther. Y ya que, como muchos ya lo saben, no tiene la palabra Dios en su contenido, cuestionan con su, entre comillas, alta crítica, que dicho libro no debería pertenecer al canon bíblico. No entiendo por qué todavía alguien escucha sus absurdos argumentos. De este libro, por su nombre es innegable el protagonismo de Esther, y su actitud valiente y entregada para la salvación final de su pueblo, el pueblo de Dios. Sin embargo, sin demeritar cómo Dios usó a Esther, pienso que el otro protagonista de esta historia, Mardoqueo, tuvo un papel más trascendental. Y no solo lo digo por lo que hizo durante esta trama, un claro hecho verídico, sino por lo que Mardoqueo representa y a quién nos recuerda. Empecemos entonces con sus orígenes y veamos que desde este momento Dios ya está actuando. Orígenes de Mardoqueo. Desde su misma familia vemos el minucioso plan de Dios para que finalmente solo su poderoso nombre sea glorificado. Si vemos en Esther 2:5, leemos lo siguiente. Había un varón judío en Susán, residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simi, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Sí. ¿Y todo esto qué tiene que ver? Se podrán preguntar. Benjamín, por ejemplo, esa tribu que por poco fue exterminada en los tiempos de los jueces, cuando reinaba la anarquía en Israel, y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Sí, esa fue la tribu de Benjamín. Y por si fuera poco, Mardoqueo también venía de la familia de Cis, la misma de donde salió el rey Saúl. En fin, ¿quién podría decir que tenía una gran familia? Pero bueno, sabemos muy bien que estos son los escenarios favoritos de Dios para hacer sus grandes maravillas. Jefté fue un hijo ilegítimo y con todo fue un gran juez en Israel. Isaac es el hijo de una promesa que se cumplió en esperanza contra esperanza. El sol y la luna mismo se detuvieron por la oración de un solo hombre, Josué. Tantos ejemplos podemos dar, pero solo daré uno más. Judá, en una relación ilegítima con su nuera, tuvo a Fares, Ruth la moabita, Rahab la ramera, Salomón, hijo nacido de Bat-sheba, con quien David tuvo una aventura no muchos años atrás, además de un hombre tan sanguinario como el rey Manasés, que por 5 décadas bañó de sangre a Judá. ¿Y qué decir de Jeconías,
que solo bastaron 3 meses para que la Biblia dijera: hizo lo malo en ojos de Jehová. Todos ellos, entre otros más que no recuerdo, tienen algo en común. Son parte de la línea genealógica directa de nuestro mismísimo Salvador Jesucristo. No puedo ignorar el patrón que veo aquí, y la mano de Dios que preparó el escenario de Mardoqueo y de Jesucristo, por cierto. Justo esto, el tipo de Cristo, se ve con este varón de Dios. Pero pues, luego nuestros parientes no tienen por qué definirnos. Y vaya que Mardoqueo demostró muy bien que es Dios el que logra grandes maravillas cuando dirige la vida de una persona. Esto nos lleva a otra cualidad que mostró este varón de Dios: una voz valiente contra el pecado y la maldad. Esther capítulo 2, versículos 21 y 22. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Un relato más, dirían las mentes superficiales. Un hombre de alta moral y valentía, dirían otros que le dan cierto beneficio a la historia. Un hombre ejemplar, argumentarían los que buscan la moralidad en la raza humana. Así ven a nuestro Cristo, ¿verdad? Un gran ejemplo para la humanidad, pero no tan diferente a Mahatma Gandhi. ¿Qué ves tú, hermano mío? ¿Qué notas, mi hermana? ¿Será que el Espíritu Santo te hace notar algo que los demás no notan? No me puedo imaginar si en este mundo Dios y nuestro Cristo, a través de toda la historia, no haya denunciado el pecado. Fue precisamente por denunciar el pecado por lo que Cristo se ganó sus detractores, ¿verdad? Y a la postre, ellos harían su complot para crucificarlo, aunque nunca podemos ignorar que tras ese episodio estaba Dios orquestando lo que por su providencia antes había determinado. Vean entonces que Mardoqueo no era simplemente Mardoqueo. Cuando Dios habita allí, donde su voluntad mueve voluntades, cosas grandes y poderosas suceden. Mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció. Qué triste se vuelve el cristianismo cuando no se quiere llamar al pecado por su nombre. Qué lamentable es voltear para otro lado y tomar nuestros tan acostumbrados atajos mentales. No es para tanto, no pasa nada. De repente quisiera callarme más y matizar mis palabras, pues luego puedo ser muy duro. Pero veo esto en mi Biblia y digo, ¿se vale callar? Quieren muchos escuchar una verdad diluida y me pregunto, ¿se puede diluir la verdad? ¿Se pueden encontrar palabras para expresar la verdad de Dios y que nadie se ofenda? Mardoqueo dijo la verdad, y aunque todos hubieran conocido lo que hizo y estuvieran contentos, no creo que estos dos comploteadores, Bigtán y Teres, les hubiera hecho gracia. Siempre la verdad a alguien va a ofender, dígase como se diga. Y veo que Cristo hizo cosas semejantes. Fue amigo de pecadores y publicanos, pero denunció el pecado. Es más, su primera palabra al iniciar su ministerio fue arrepentíos. Búsquenla ustedes. La encontrarán en el primer capítulo del Evangelio de San Marcos. Ahora, hay cosas más admirables de Mardoqueo y debo resaltarlo. Su fidelidad radical, por ejemplo. Claro, porque cualquier valiente puede hablar y hasta dar un gran discurso. De eso hay mucho por ahí. Así gira este mundo. Alguien con un cierto poder o una cierta influencia dice, lo quiero así, y para cumplir su deseo, se prepara un buen discurso para justificarlo. Yo pensaría que ya se han dado cuenta de eso. Pero nuestro Mardoqueo no nada más decía. Seguramente lo han leído. Vamos a recordarlo. Esther capítulo 3, versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así se lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Hay una frase en inglés que me gusta cómo se oye y traducida al español literalmente dice, camina lo que hablas. Del dicho al hecho hay mucho trecho, diríamos nosotros. Tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras, diríamos con ironía. Si Mardoqueo tenía como su señor al gran Jehová, ¿por qué arrodillarse ante otro que no sea él? ¿Hay alguien que merezca nuestras pleitesías? Si Dios ha llegado a mi vida y la ha cambiado,
¿Seguiré y adoraré a algún hombre igual de imperfecto que yo? Es lamentable cuando se le da el honor glorificado a un hombre por su influencia, carisma, poder o estatus. ¿Se imaginan que Cristo en ese desierto, en medio de su mayor hambruna y tentación, se hubiera postrado ante Satanás? Por eso digo que aquí Mardoqueo no es solo Mardoqueo. ¿Y nosotros? ¿No será que nos suenan esas palabras de Pablo? ¿Somos embajadores de Cristo? Vean el patrón que se revela. Aunque creo que ustedes tienen más sabiduría que yo y notaron ya algo entre Mardoqueo y Jesucristo. Pero sigamos, que hay más palabra de Jehová. Qué bueno que encontramos historias que nos animan a estar firmes, a no rendirse ante hombres y a confiar plenamente en nuestro Dios. Pregunta: ¿le trajo buenas cosas a Mardoqueo ser firme en la verdad? Cuidado con su respuesta, hermanos y hermanas, que esa pregunta trae jiribilla. Eso nos muestra algo más de Mardoqueo: el precio de la integridad, el sufrimiento por amor. Esther capítulo 3 versículos 5 y 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y llenóse de ira. Mas tuvo en poco meter mano en solo Mardoqueo, que ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Se llenó tanto de ira que hasta un genocidio se le ocurrió. Pero pongámonos a pensar, ¿no es así como Dios trabaja? Plaga tras plaga en Egipto, y por un tiempo parecía que el problema no se resolvería. Año tras año en ese desierto, y sin ver la tierra prometida, hasta que se cumplieron 40 al hilo. Por 100 años desde Josué hasta Débora y Barak no pudieron vencer en campo abierto a esos cananeos, y no parecía que eso fuera a cambiar. Oh, pero llegaron las victorias. Todo se conecta. Cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Y Cristo reposó de dolor durante 3 días, y cuando todo parecía perdido, hizo realidad sus propias palabras: yo soy la resurrección y la vida. Eso tenía que pasar aquí. Pero como sabemos, hay un tiempo para que crezca el pecado. Procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Por lo pronto, ante semejante injusticia, Mardoqueo hizo algo tan de nosotros, tan cristiano, tan de Cristo mismo. Esther capítulo 4 versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y vistióse de saco y de ceniza, y fuese por medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Vaya que Mardoqueo amaba a su pueblo. No se puede explicar semejante expresión tan explícita y tan evidente si no fuera por amor. Estaban tocando a su pueblo y solo podía clamar a quien podía salvarlo. Esto es muestra auténtica de aquel que ama. Un gran ejemplo a seguir de parte nuestra, por supuesto. Pero, ¿ya se dieron cuenta a quién nos recuerda? Aquel Dios hecho hombre que estuvo en medio de esos torcidos olivos pasando el arroyo de Cedrón. Ese Getsemaní que atestiguó que alguien, uno que fue más que un simple hombre, sudó grandes gotas de sangre, pues sabía que pronto llevaría la misma ira de Dios sobre su propio cuerpo. Pero, seamos un poco más pragmáticos por un momento. ¿No se pudo evitar todo este desastre si Mardoqueo hubiera sido menos radical? Con eso de que ahora nos exhortan a ser más amorosos y menos tajantes, ¿podríamos pensar que este hombre pudo ser como cualquier otro de sus compatriotas en Susán? Solo con él se ensañó Amán, pues solo a él le notó insolencia. ¿Y los demás? Pues para no confrontar, o no hacerse notar, o qué sé yo, pero de los demás no sabemos nada. ¿Por qué Mardoqueo no hizo eso? Y vaya que ejemplos así me animan a seguir en contracorriente, pues el cristianismo rema contra un caudaloso río y debemos seguir. Destaquemos algo más de este varón: su llamado a la acción y a la fe que mueve. Esther capítulo 4 versículos 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses en tu alma, que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y libertación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino? Miren esa última pregunta, una pregunta que anima. ¿Quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino? Es decir, Esther,
Tú estás en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Dios te eligió para salvar a tu pueblo. Y así como Mardoqueo animó a Esther, así Cristo nos anima a ser radicales, pues el verdadero cristianismo es radical en todo sentido. Palabras como matizar, suavizar, hacer digerible o qué sé yo, en ciertas ocasiones, se deben dejar de lado para que el nombre de Cristo sea glorificado. Porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y libertación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Nuestro Señor, como sabemos, no cayó y con su ejemplo animó a sus discípulos y después, por medio de su Espíritu, nos sigue hablando como iglesia y como lo que somos por su sangre, sus hijos. Mejor es hablar lo que hemos visto y oído. Por lo demás, bien dice el Apocalipsis de nuestro Cristo, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Pero remar contra corriente tiene su costo. Si al Maestro lo persiguieron y crucificaron, ¿qué creen que nos pasará a nosotros? Las voces abundan para que desistamos. ¿Y qué tal una voz como esta? Esther capítulo 5, versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero como vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, llenóse contra Mardoqueo de ira. ¿Y qué tal este? Esther capítulo 5, versículos 13 y 14. Mas todo esto nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y díjole Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca alta de 50 codos, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra con el rey al banquete alegre. Y plugo la cosa en los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. La ética y la moral obligan a pensar en el ejemplo, pero Cristo exhorta más fuertemente a resistir al diablo. Él fue ejemplo en esta tierra, y su palabra el aliento para seguir. No somos grandes ni fuertes, pero como dice una canción muy conocida de Miel San Marcos, grande y fuerte es nuestro Dios. Hermanos míos, hermanas mías, es difícil, muy difícil seguir, pero Él camina con nosotros como un pastor camina con sus ovejas. La historia de cómo todo se le revirtió a Amán, ustedes la conocen. Esa horca fue a Amán lo que la cruz a Satanás. Fue su propia perdición y condenación. A partir de aquí, todo se resume en una palabra: victoria. En esta última parte del mensaje quiero resaltar estos aspectos relacionados con la victoria. Primero vamos a ver Esther capítulo 8, versículos 1 y 2. El mismo día dio el rey Asuero a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que era respecto de ella. Y quitóse el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán, y diólo a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Claro, con la victoria viene una coronación, y al coronar a quien merece tener esa corona llegan tiempos de una verdadera y santa autoridad. Este es el primero de los últimos aspectos que quiero tomar. Antes, Satanás era el rey y todo era un caos, pero ahora Cristo con su anillo de reconciliación y paz trae un nuevo orden a tu vida. Es como esa poderosa visión final en el libro de Ezequiel. Al templo llegó la gloria de Dios, esa Shekinah, y como dice en Ezequiel 43:12, la santidad es la ley de la casa. Dios es quien gobierna y le da sentido a tu vida. Por cierto, parece que eso fue lo que trajo Mardoqueo al pueblo judío en Susán, Persia. Esther capítulo 8, versículos 15 al 17. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de cárdeno y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susán se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¡Wow! Espero que para estas alturas ya nadie piense que es una historia más y que tiene alguna relevancia que la palabra de Dios no se encuentra en este libro. De cualquier modo, Dios se resalta a lo largo de toda esta narración. Cristo llegó para dar alegría a tu corazón. Tal vez estés con los ojos embargados como los discípulos en el camino de Maús, que no se estaban dando cuenta que Jesús estaba con ellos. Oh sí, mis estimados hermanos y hermanas,
Cristo está contigo. Hay un último aspecto que quisiera tocar: las palabras de paz y de verdad. En estos tiempos de victoria, no solo había alegrías y cantos. Cuando fueron libres de sus enemigos, salió algo muy importante. Esther capítulo 9, versículo 30. Y envió Mardoqueo letras a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad. ¡Qué hermoso!, ¿no creen? Mardoqueo se tomó el tiempo de, a las 127 provincias, escribirles cartas, palabras de paz y de verdad, porque sinceramente las palabras de un líder son importantes para su pueblo. Y como sé que ya vieron la metáfora, lo diré de cualquier modo. Cristo, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Por supuesto que siempre necesitaremos de esas palabras para que, como dice Isaías, nuestra vida sea un convite continuo. Con todo esto, nos sorprende que el libro termine describiendo en unas cuantas palabras quién fue Mardoqueo. Esther capítulo 10, versículo 3. Porque Mardoqueo judío fue segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, y aceptó a la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo y hablando paz para toda su simiente. Y del mismo modo, como tipología bíblica, Cristo procura el bien de nosotros, su pueblo, hablándonos paz y verdad. Que Dios siempre te bendiga. Amén. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición, y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.